estos territorios, pero por favor no nos ataquen aquí en la carretera, no nos ataquen en estos predios donde está la policía. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el próximo capítulo, cómo va a reaccionar este grupo de delincuentes o de terroristas ante estas medidas. Cómo van a reaccionar ante el desalojo que tú describiste, cómo van a reaccionar frente a estos convoyes, me recuerda a los convoyes de transportes marítimos de la Segunda Guerra Mundial. No, los aliados finalmente atacaban a los submarinos, no les bastaba con defender a los barcos que iban hacia Inglaterra. Entonces, está por verse, Cecilia, en qué queda y hasta dónde llega esta nueva mirada del gobierno. Obviamente que fue motivada por el hecho que ya no podía seguir esto así, se había llegado demasiado lejos, y el tema de los camioneros yo creo que fue el detonante que los despertó de su apacible siesta en esta materia, porque con los camioneros no se juega, les tienen pánico. 13 camiones le infundieron pánico y llevaron al gobierno a hacer toda clase de tontería. Entonces, digo 13, en realidad fueron cientos de camiones que pararon en otro punto del país. Entonces, eso los despertó y los llevó a la acción. Pero vamos a ver cuán contundente es y cuán duradera es, Cecilia. Pero además hay que ver si van a ser consistentes con lo que han señalado desde el principio, aun considerando que son dos ministros del Interior distintos y que claramente tienen un sello distinto, uno lo está empezando a olfatear, no solamente a la Araucanía, sino que a nivel de decisiones que están tomando en el caso de Burgos con el ex ministro Peña y Lillo. Porque efectivamente, de repente yo siento que se van a un extremo, dialogan o no dialogan, y si dialogan es con unos y con otros no logran encontrar el equilibrio para poder hacer frente a un conflicto que es histórico, y me refiero a que efectivamente nosotros lo señalamos acá cuando venían los 13 camiones hace 2 semanas atrás manifestándose, y ya hasta más arriba de la tusa con que les quemaran los camiones, con que les quemaran su trabajo, el producto de su trabajo, de su esfuerzo. Acá estamos hablando de pequeños y medianos empresarios particularmente, y también de la seguridad de los conductores de estos camiones. La moneda parte diciendo que no los va a recibir, que no va a dialogar, y no solamente eso, que no los va a dejar ingresar a la región metropolitana. Bueno, luego viene un cambio que es rescatado por estos dirigentes al señalar que el ministro Burgos había sido valiente, y hoy día se reúnen solo con ellos en la moneda, y cuando organizaciones mapuche piden la misma audiencia, bajo el rostro de Aucán Wilcamán, no los reciben, y está mostrando esta otra, que los desalojan. Entonces hay ahí un desequilibrio, Fernando, que dado la ideología de este gobierno les puede jugar en contra dentro de los que siempre los han apoyado y que su voto duro, aquellos que acusan de represión, aquellos que tienen susto al uniforme, aquellos que encuentran que ayer el desalojo fue absolutamente violento y así salieron señalándolo. Vamos a ver cómo aguanta, sí, bueno, el valiente ministro Burgos. Estas personas siempre están señalando la violencia, la fuerza pública, y la están mostrando con el dedo. Es un reflejo condicionado que tienen en su gramo de cerebro, porque la violencia del otro lado nunca la mencionan, que es mucho peor, porque los carabineros no reprimieron a cuchillazos a estas personas, en cambio sí recibieron intentos de apuñalamiento que ellos lograron rechazar, porque usan estas ropas blindadas, esta especie de, ¿cómo se llaman? Chalecos antibala, qué sé yo, tienen blindaje, tienen armadura, por así decirlo. Todo esto que tú estás contando de este desequilibrio que llamas tú, indica otra cosa, además, fíjate, de fondo, que es un proceso nuevo y por lo tanto no pudimos preverlo, porque cuando recién entró Burgos, nosotros aquí señalamos que era una especie de maniobra cosmética, y lo era en ese momento, creo yo. Pero luego han cambiado las cosas en el siguiente sentido, y me voy a atrever a hacer una hipótesis. Yo creo que la retirada en la práctica de la señora Presidente de su cargo por grados sucesivos, su alejamiento espiritual, llamémoslo, no sé cómo describirlo, que sea, ha ido por default, dejando cada vez más parte de la conducción del gobierno a Burgos. Aquí ha habido una especie de proceso de reemplazo que nadie se atreve a decir dentro de la propia nueva mayoría, que se susurra en pasillo y en conversaciones después de la 4ª ronda de Pisco Sour, de que hay una dificultad creciente de la Presidenta para asumir su cargo.
un alejamiento que tiene que ver con, no sé, con cuestiones de quizás está decepcionada de la situación, quizás está arrepentida de haberse convertido en segunda vez presidente de Chile, quizás no se siente apoyada, yo no sé las causas que puedan haber. Pero, y esto es una hipótesis solamente, puedo estar totalmente equivocado, uno no tiene manera uno no es Dios para estar dentro de las recámaras de Palacio y escuchar lo que ahí se dice o ver lo que se hace. Estoy diciendo que se ha generado una situación nueva dentro de la confusión brutal que reina en la nueva mayoría en el gobierno, por el tironeo de tan distintos grupos y tan distintas voluntades y agendas. Acabamos de ver al señor Alejandro Navarro, por ejemplo, que mal forma parte de la nueva mayoría, hablando de unas dictaduras maravillosas que defienden a la gente. Bueno, cuando uno ve situaciones tan opuestas, se produce parálisis, se produce confusión, y en la confusión, ¿sabes tú quiénes imponen finalmente? Los que tienen una idea clara de para dónde ir. Y creo que Burgos tiene una idea clara para dónde ir. Y esa idea clara consiste en que hay que recuperar el orden social, porque sin eso nada se puede hacer. Así de simple. Cuando una barco se desfonda, aquí se acabaron las agendas, que si vamos a ir al Caribe o vamos a ir a Europa. Si el barco se hunde, se va al fondo del mar nada más. Entonces, primero que nada hay que mantener el barco a flote. Y yo creo que esa es la tarea que está empezando a emprender de lo que fue el primero, quizás un papel más bien simbólico que real, ahora se está convirtiendo en un papel más bien real que simbólico. Podría ser. Lo estoy planteando como una hipótesis de trabajo, nada más. Yo voy a apoyar tu hipótesis, Fernando, pero además basándose en declaraciones o en hechos concretos que demuestran esta... Antes se hablaba de falta de liderazgo, aquí hemos dicho lo que es liderazgo y lo que no es liderazgo. Yo me atrevería a decir falta de conducción de la presidenta, incluso en su minuto de su obstinación de seguir manteniendo unas reformas que eran rechazadas por 7 u 8 de cada 10 chilenos. Y luego, el último tiempo, uno ve una ausencia, sin duda, de la presidenta, no solamente, y ausencia no significa que no aparezca en la tele inaugurando un jardín infantil o bailando cumbia. Ausencia significa que esté fuera del debate, que no sea capaz de poner la agenda y se lo estén imponiendo en la agenda. Ausencia significa que uno no sepa para dónde mirar en la conducción del gobierno y que la propia nueva mayoría, como tú dices, vaya buscando a quién mirar y observar para saber a quién deben seguir. Y en esto voy a fundamentar tu hipótesis en 3 cosas. Primero, cuando ayer Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical, en una entrevista donde da a entender que apoya los dichos de Nicolás Eizaguirre, que es una especie de mea culpa, pero además no solamente una mea culpa desde el punto de vista de la conducción del Ministerio de Educación desde el principio y las reformas, sino que pega fuertemente a las áreas de gestión de seguridad y de salud de este gobierno. Dice que el gobierno lo ha hecho mal, su gobierno, del cual ha sido ministro desde el primer día. Cuando sale Ernesto Velasco a apoyarlo, él da a entender, sin mencionar ni siquiera a la presidenta, ya como que no cuenta dentro de la línea de flotación la presidenta Bachelet, considerando el icono que era, da a entender de que hay que empoderar aún más al ministro Burgos, y lo dice derechamente. Aquí tenemos que tener la figura de un premier o de un primer ministro. Y los que saben los gobiernos de los países que tienen primer ministro saben perfectamente que ellos son los que gobiernan. Los presidentes son especies de decoración. Sí, un poco, tienes razón, fíjate, parece que la presidenta se está transformando en la reina Isabel. Eso es. La reina Isabel que sale en un carruaje del siglo XVIII lleno de unas cosas doradas y unos caballos preciosos y rodeado de la maravillosa caballería británica, y de repente también hace el mensaje de Año Nuevo y dice que esto y lo demás allá. O baila la cueca para el 18. Ahora pasa algo curioso con la presidenta. Por un lado está efectivamente como flotando en la estratosfera, y por otro lado sigue obstinada en su discurso, en su postura, que ya no tiene efecto práctico, pero sí tiene efecto simbólico. O sea, ella sigue en su teoría del realismo sin renuncia, o renuncia al realismo, no sé cómo es la frase ya de ella, sigue en su creencia de que hay que continuar esto sí que es terrible, la obra de Allende, eso me produce escalofrío. Pues todos sabemos que terminó la obra de Allende, terminó en una gran obra, efectivamente. Un obrazo, digamos, de ese gobierno, que ahora por supuesto ha sido sacralizar la figura de Salvador Allende por la manera como terminó, pero la verdad es que su gobierno fue espantoso, dejémonos de payasá. Si yo lo conocí, pues yo era mayor de edad y vi cómo se fue todo al diablo realmente, entre otras cosas por la acción de los grupos extremistas, que Allende no quería eso, pero se le pasaron, le ganaron la mano finalmente, le torcieron la muñeca. Entonces, eso. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Crisis económica en países emergentes. Nueva alza en las bencinas. Falta de lluvia se prolonga. ¿Sabes cómo estos factores afectan tus inversiones? Nosotros sí. Fondos mutuos balanceados de Banchile Inversiones. Gestión activa sobre la cartera de inversiones de cada fondo mutuo, manteniendo su nivel de riesgo. La opción más simple y efectiva de aprovechar lo mejor de cada escenario. Conócelos e invierte hoy mismo. Fondos mutuos balanceados de Banchile Inversiones. Valor para crear un futuro mejor. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Pancho, creo que cometimos un error al contratar un seguro amarrado a una clínica. ¿Por qué? Porque necesitamos poder escoger al mejor doctor dependiendo de la enfermedad, acceder a una segunda opinión y que el seguro nos cubra en cualquier clínica. Cierto, cuando mi papá estuvo grave, el doctor que terminó tratándolo no era de nuestra clínica. Si está en juego la vida, tenemos que poder escoger sin perder la cobertura del seguro. Colmena Seguros te devuelve la libertad de elegir. Si se trata de tu salud, necesitas tener la seguridad y la tranquilidad de escoger con quién y dónde atenderte. Llama al 800-265-600 o ingresa a www.colmenaseguros.cl. Brindo, hijo un guaso, y espero estar a la altura, porque con esta linda paya yo vivo el 18 en agricultura, weñón. Vive el 18 en agricultura y participa con tu paya. Envíanos tu grabación al WhatsApp más 569-88-88-81-59 con una paya que contenga la frase El 18 en agricultura. O en Twitter con el hashtag El 18 en agricultura y podrás ganar interesantes premios. Recuerda, más 569-88-88-81-59. Y el hashtag El 18 en agricultura. Agricultura. Opinión de verdad. En Radio Agricultura es hora de sintonizar la frecuencia minera. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra. El Ministerio de Bienes Nacionales destinó 7.865 hectáreas de terrenos fiscales para proyectos de energías renovables no convencionales en la región de Atacama con un estimado de generación de 1.965 megawatts, informó el titular de la cartera, Víctor Osorio. El secretario de Estado destacó los aportes que significan este tipo de destinaciones para el territorio, señalando que en solo 8 meses, por concepto de rentas concesionales, se han recaudado más de 1.000 millones de pesos. De dicha suma, el 65% ha sido destinado al Fondo de Desarrollo Regional, recursos que se quedan en Atacama para financiar proyectos de beneficio social. Esto se suma al anuncio realizado por el Ministerio de Bienes Nacionales a principios de agosto, donde señaló que destinarían más de 5.000 hectáreas de terreno para impulsar las energías renovables de la región de Arica y Parinacota. Fue Frecuencia Minera con Verónica Díaz. Sumar expertos y experiencia solo da buenos resultados. Con más de 80 años de trayectoria en la Raín Vial, nuestro equipo de más de 850 profesionales está comprometido con entregarle una asesoría de excelencia, ajustada a sus necesidades de inversión y al logro de sus objetivos. Infórmese en larraínvial.com y asesórese con nosotros. La Raín Vial. En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar viendo jugar a tu mascota en el jardín de tu casa. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Sigamos conversando. Las cosas por su nombre, con Fernando Villegas y Cecilia Pérez. Y tenemos buenas noticias con nuestros